Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo Urbano. No me equivoqué. Esto es un episodio especial de Budismo en Zapatillas. Hoy quiero hablarte de este concepto que cada vez más está empezando a aparecer en todo el mundo, que es el budismo de manera laica, secular, no religiosa, vivido no necesariamente en monasterios, templos, retiros, sino en la vida de todos los días. Hace tiempo que los espacios religiosos fueron perdiéndose para la humanidad y se generó un enorme hueco de práctica espiritual, donde lo espiritual es, desde el sentido básico de la palabra, espiritual viene de espíritus, que respira, que está vivo. Y nosotros buscamos prácticas que nos ayuden a sentirnos conectados a los otros. Una de las cosas que más buscamos en este mundo hoy es conexión. Y las prácticas espirituales, las prácticas que generan comunidad, las que nos ayudan a sentirnos conectados con nosotros mismos, con los otros, exactamente eso es lo que hacen. Si el yoga y la meditación han crecido tanto en el último tiempo, en tantos frentes, ha sido justamente porque vienen a llenar ese vacío de búsqueda de calma, de eje y de sentido en la vida diaria. El budismo, como lo hemos hablado más de una vez en este podcast, es para mí una forma de ver la mente, una forma de comprender cómo es que funciona nuestra cabeza y cuál es nuestra verdadera naturaleza. Los condicionamientos que tenemos por nuestra cultura, educación, etc., muchas veces nos ayudan a salir adelante y otras nos hacen sufrir mucho. El budismo se puede practicar más allá de la práctica monástica o de retiros, y no hace falta ser budista en toda regla para beneficiarse de lo que el budismo dice. Yo siempre comparto mi experiencia cuando empecé a ir a monasterios en un momento bastante complicado de mi vida. Estaba viajando por Europa y me habían robado en el tren en la frontera entre India y Pakistán. Me habían robado todo lo que tenía conmigo. Lo único que me quedó fueron los vouchers de los resguardos de los cheques de viajero y mi pasaporte argentino. Todavía tenía pasaporte argentino en aquella época y nadie lo quería. Entonces, cuando entraron a robarnos en el compartimento esa noche, se llevaron los pasaportes y el dinero de todos excepto el mío. Eso hizo que mis compañeros pensasen que de alguna manera yo estaba involucrado en el robo, porque si todos habían perdido todo y yo convenientemente seguía teniendo pasaporte y tenía forma de recuperar mi dinero, entonces era porque, bien, era muy difícil de explicar. Así fue como terminé yendo a la policía y pidiendo a que alguien me ayudase a ver cómo podía hacer para poder llegar a algún lugar donde pudiese recuperar con la denuncia policial mis cheques de viajero, y tenía que ir en esa época hasta Delhi. Y entonces no tenía ni dónde comer ni dónde dormir, y mis compañeros de viaje me habían abandonado pensando que yo los había entregado de alguna manera. Así que en un momento de desesperación enorme terminé en un refugio para gente que vivía en la calle a pedir un plato de comida, porque no tenía ya forma de conseguir algo para comer ni tampoco tenía lugar para dormir. Así fue como en la cola esperando un plato de sopa, una persona que me vio me llamó la atención y me dijo: vos no deberías estar acá, vení para acá. Y yo pensaba, nada, soné, no voy a poder comer, me van a echar, no voy a poder dormir acá. Y la persona me dice: necesito que hables con alguien, y me lleva a otro lugar, y allí un monje budista me dice que necesitaba entender
cómo era que yo estaba ahí y cómo era que estaba solo, porque en general en esa época la gente viajaba en grupos y grupos organizados, era muy difícil ver turistas solos, bastante peligroso si no conoces el idioma y demás. Y en un inglés roto me explicó que si necesitaba ayuda para llegar a Delhi, entonces que quizá podía colaborar un par de días en ese refugio para gente sin techo y que de ahí me podía llevar a Delhi a que fuese hasta la agencia a la que tenía que ir para recuperar mis cheques de viajero. Los cheques de viajero son una antigüedad total y si tenés menos de 30 o de 40 probablemente no sepas de lo que te estoy hablando. Pero eran en vez de tener una tarjeta de crédito, tenías unos papelitos que funcionaban como cheques con los que podías pagar como si fuese dinero. Y esos resguardos te permitían, si alguien te robaba los cheques o te estafaba o lo que fuera, hacer una denuncia y poder recuperarlos. Entonces estuve ahí colaborando en ese lugar sin saber mucho de qué se trataba la cosa, con bastante miedo, y el budismo después se convirtió en mi hogar y se convirtió en el lugar donde encontré eje y donde encontré sentido. No fue un camino fácil porque, a decir verdad, cuando volví a la vorágine de la ciudad, me dejé seducir por lo que pasaba alrededor mío y terminé trabajando en el mundo corporativo y viviendo una vida muy infeliz durante un tiempo. Pero luego, cuando volví a romperme en pedazos, unos años más tarde, me di cuenta que tenía que volver a esto mismo y que no necesitaba perderme otra vez en trenes y terminar en albergues en medio de la nada, sino que tenía que volver a hacer el camino hacia mí. Y esa calma que el budismo y la meditación y el yoga me fueron dando hace 20 años atrás ya, fueron mucho más definitivos. Al principio, en mis 20 y pocos, fue un poco pronto, pero fue como ir de visita a un lugar al que querés volver y de repente darte cuenta que, nada, ¿por qué no te quedas ahí? En aquel momento, cuando estaba visitando los monasterios y los templos, sentí la tentación de no volver a la vida laica. No quería convertirme en un aspirante a monje y renunciante y renunciar a todo. Y siempre fui una persona bastante friolenta. Sí, sufro bastante el frío. Gran contrasentido vivir en Noruega, ¿verdad? Pero bueno, a decir verdad, la tecnología, la buena ropa, la calefacción y demás ayuda mucho. En realidad estaba bastante mal preparado para el frío y con el tiempo descubrí que era eso, el estar mal preparado para el frío, que no era el frío lo que me complicaba. Y ahí en ese momento, cuando dije que quería pedir refugio y quería quedarme en uno de estos monasterios que visité, quien dirigía el lugar me miró de arriba abajo y sin levantar la vista de mis zapatillas me dijo: yo creo que usted no pertenece aquí. Yo sé que esta anécdota la conté ya, pero dentro de este contexto del budismo urbano a mí me hace más sentido todavía. Y me dice: usted es un budista en zapatillas, pero no un budista en mocasines, en escarpines, en sandalias. Usted no es para la vida en los monasterios, usted es para la vida en la ciudad. Usted es para volver al lugar del que se fue y resolver sus problemas ahí, porque si se va a escapar de la vida que tiene que vivir encerrándose aquí, muy probablemente, crea en la reencarnación o no, va a volver a este exacto mismo lugar a tener que tomar una decisión distinta. Libérese, sea libre. Y si algún día quiere volver, vuelva. La verdad es que nunca volví. Y creo que a mis 20 y pocos esas palabras dejaron una huella profunda. Y entonces cuando cumplí 31 y tuve que volver a encontrarme con este ármate de nuevo, me resultó, dije, claro, era por ahí. Y entonces empecé a hacer este camino distinto.
Al principio de manera muy privada y por supuesto sin que la gente alrededor mío lo comprendiese siquiera. Parecía como una locura, ¿no? Como que me había agarrado el viejazo, me había vuelto loco. Y luego con el tiempo el mundo empezó a abrirse un poco más y el yoga y la meditación no eran símbolo de haberte vuelto loco, sino de haberte vuelto cuerdo. Y así fue como la calma y la paz mental en medio del caos de la vida urbana empezó a ser cada vez más real. Y mi trabajo como terapeuta especializado en trauma es justamente ayudar a las personas a encontrar ese lugar y ese eje. Lo transpersonal y el budismo, muy cercanos entre sí, me ayudaron a volver al eje y a compartir con otros cómo es el camino. Así fue como decidí armar este curso de budismo urbano, que son 3 días, es gratuito, con un grupo de WhatsApp exclusivo para que la gente pueda compartir conmigo este proceso de empezar el camino. Que hay mucha gente que me pregunta, ¿por dónde empiezo? Bueno, podemos empezar por aquí y podemos empezar juntos. Eso es lo maravilloso. 3 clases en vivo con toda la gente que se quiera sumar y para empezar a conocer un poco más estas herramientas. Luego también cada uno puede ir haciendo un camino diferente y frente a eso yo hace ya un tiempo, gracias al enorme cariño de la gente, tengo mi agenda de consulta individual completa, pero quizá pueda armar grupos, hacer mentorías, no sé, estoy pensando la forma de hacer algo que me permita estar en contacto con la gente, que es lo que más me gusta de lo que hago aquí en Budismo en Zapatillas, que es el llevar las herramientas a las personas y conocer a las personas que están del otro lado. Entonces, si algo de esto te resuena, más allá de lo que te cuento en el episodio, anda a la descripción de este episodio en la plataforma que lo estés escuchando y vas a encontrar ahí el enlace para participar de Budismo Urbano, que esta primera edición gratuita es los días 12, 13 y 14 de junio. Así que nada, nos vemos por ahí si te animás y acordate que en Spotify podés dejar la opinión sobre este episodio, podés contar, podés además calificar el podcast y eso puede ayudar a que más gente lo conozca. Nada, los recursos gratuitos para mí son indispensables, el ayudar a la gente a conectarse con el budismo de manera divulgativa es salud mental, es psicoeducación, ¿sí? Eso mismo. Muchísimas gracias por acompañarme. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si querés mandarme un mensajito, podés hacerlo a través de Instagram en @lucas.casanova.yoga. Nos vemos muy pronto. Que el budismo ayude a calmar tu mente y a encontrarte en paz con vos mismo. Namaste.